Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a revisar el resultado de la plataforma Canturín en cuanto al modelo que hemos estado comentando en el video pasado de minería de portafolios. Como bien es sabido, entramos a nuestro sistema con nuestro usuario y contraseña. Ingresamos. Estamos una vez dentro del sistema. Recordemos que tenemos algunos módulos aquí arriba, pero el que actualmente estamos validando y probando ha sido el módulo de minería de índices, en el cual ingresamos y observamos lo siguiente. Como les había comentado a algunos de ustedes, tenemos lo siguiente: tenemos un listado de portafolios minados. Estos portafolios que podemos observar en esta primera tabla fueron minados con 10 iteraciones que se hicieron al inicio del 2023. Entonces vamos a ver el comportamiento que han tenido estos portafolios a través del tiempo en todo este año comparado con el mercado. Entonces están ordenados mediante este índice, que es el índice de Sharpe. No es más que la división entre el rendimiento y el riesgo, me parece, o el riesgo entre el rendimiento. Ahorita lo validamos. Sería 1.807 entre 3.996. Efectivamente, por 100 me da un 45. Están ordenados en orden descendiente. Entonces, mediante este índice es como nosotros consideramos los portafolios de mayor impacto. Es decir, tienen la unidad por cada unidad de riesgo, por cada unidad de rendimiento entre las unidades de riesgo nos da más o menos la tasa, ¿no?, a la que estamos trabajando sobre esas dos variables. Entonces, usualmente, si ustedes quieren tomar alguno, la recomendación es que tomemos el que tenga el mayor índice Sharpe. Y en este caso, este sería el seleccionado por nosotros. Sin embargo, nadie nos asegura que a lo mejor este índice de acá abajo pueda tener mayor rendimiento. Si es así, vayamos a ver qué ha estado pasando con este índice. El primero que toma el sistema es el que aparece en primera instancia acá. Sin embargo, ustedes pueden seleccionar el que gusten y validarlo, como les fue. Si quieren comparar con alguna empresa en específico, pueden poner aquí alguna empresa de control, la que ustedes quieran comparar. Recordemos que en este apartado manejamos empresas que están tanto en la bolsa de Nueva York como el Nasdaq de Estados Unidos. Por lo tanto, no tenemos las extensiones mexicanas que aparentemente funcionan con .mx, o me parece que sí. Miren, sí tenemos algunas extensiones mexicanas que ustedes quieran comparar este índice versus con una empresa en específico. Entonces, vemos en el siguiente gráfico cómo se ha comportado el primer índice a través de este 2023. Vemos que inicialmente empezó pues bastante competitivo con el S&P 500, que es nuestro referente para este comparativo. Vemos que el Nasdaq también estuvo por encima. En este año vemos que nuestro índice empezó a crecer de manera significativa. Se detuvo más o menos aquí en junio. Hubo un alcance por parte del S&P 500, aparentemente nos alcanzó, pero posteriormente se empezó a generar la ventaja, de tal modo que después del 30 de agosto empezó una caída global del mercado, lo cual también se vio reflejado en el índice. Alcanzó un punto máximo por aquí, mínimo, perdón, por aquí en octubre, cuando me parece que estuvo la guerra de Israel contra Hamas, y posteriormente empezó su recuperación, de tal modo que fue prácticamente alcanzado por el índice a inicios de diciembre. Sin embargo, esta ventaja ligera se mantuvo al final, al cierre de este diciembre, al 30 de diciembre, al 29 de diciembre tenemos esta información. El índice, este portafolio seleccionado superó con 0.6% al S&P 500. Vemos que el Nasdaq tuvo un crecimiento bastante robusto de 45% en este año, pero pues el portafolio Warren Buffett tuvo 15.37%. Al menos superamos al Dow Jones y al BRK. Recordemos que estos portafolios están minados para superar
al S&P 500, no como tal al Nasdaq. El Nasdaq trabaja a otro nivel de riesgo. Es superable, claro que sí, pero a un nivel de riesgo mayor, el cual no estamos dispuestos a aceptar en este análisis, en este modelo que estamos generando. Veamos el resumen de este índice. En este apartado, en esta tabla, ustedes pueden ver el rendimiento que tuvo el último día de diciembre, que fue de menos 0.28%. El S&P 500 esto tuvo nuestro portafolio, esto tuvo el S&P 500 menos 0.28, 3%, muy igualado a nuestro portafolio. El Dow Jones bajó un poquito menos, menos 0.055%, eso fue el último día. El Nasdaq fue el que bajó un poco más que nuestros portafolios, más que todos. BRK pues cayó un poquito menos, y aquí hay una empresa de control que es Microsoft. Es la por default. Si ustedes quieren poner una acá, alguna empresa, les va a aparecer en este apartado, o también en el propio gráfico cargado. Pueden ir en este gráfico, pueden ir dándole check a alguna serie, alguna línea. Por ejemplo, quiero desactivar el Nasdaq, nada más le doy clic encima y me aparece, ya me desapareció, y puedo hacer un comparativo más puntual. Si quiero desactivar el Dow Jones, lo desactiva. Si quiero volverlo a activar, le tengo que dar otra vez clic encima de él y les aparece. Lo mismo con el Nasdaq. Entonces, para mayor control, si quieren ustedes ver eso, pueden hacerlo así. También, si quieren hacerle un zoom, pueden hacer esto, y con doble clic, así lo más rápido que puedan, se aleja, regresa a su estado natural. Entonces, este fue el rendimiento del día. Este fue el rendimiento del mes. En este mes el portafolio subió 1.86%, mientras que el S&P 500 tuvo un 3.8%. Aquí fue donde prácticamente nos estaba alcanzando. El Dow Jones 3.9%, el Nasdaq 4.9% y BRK no creció nada, al contrario, cayó 0.11%. En el año, ¿cómo nos fue en el año? Entonces, en el año nos fue 25.25% del portafolio, 24.72% el S&P 500, que tendría que ser el rendimiento que está mostrando acá en el gráfico. 25.25 el portafolio, 24.72 el S&P 500. El Dow Jones 13.74, el Nasdaq 44.52, BRK 15 y Microsoft 56%. El rendimiento por el periodo, en este caso el periodo que estamos comparando es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, que es el mismo periodo del año, ¿no? Entonces, por eso estos rendimientos coinciden. Si pusiéramos otro periodo y de 2 años, a lo mejor aquí te mostraría el rendimiento del último año en esta línea, y el del periodo completo sería de 2 años. Pero como aquí coincide tanto el año ejercicio como el periodo seleccionado, por eso el rendimiento es el mismo. Ahora veamos el riesgo. El riesgo que está mostrando es el siguiente, que no es más que la desviación estándar de la variabilidad que tiene el rendimiento. Entonces, para el portafolio, en este año fue de 2.44, mientras que el S&P 500 tuvo un riesgo de 3%, es decir, este riesgo es más alto que en nuestro portafolio. El Dow Jones tuvo 2.98%, el Nasdaq 3.7%, el Berkshire Hathaway de 2.97% y Microsoft de 4.8%. Vemos que el riesgo de Microsoft es el más grande. Vemos que el más chico de todos es el de nuestro portafolio. Esto es lo que se buscaba, un rendimiento equiparable al mercado a menor riesgo. Es decir, al rato cuando nos dé un susto, una bajada, es más probable que a nosotros nos asuste menos que al resto del mercado, y a un rendimiento muy similar o superior, es lo que se está buscando. Entonces, como bien acaban de ver, este nada más es un portafolio de la cantidad de unos 20 o 30 que aparecen aquí. Me parece que son 37. Lo ideal es que ustedes elijan el que tenga el mayor índice Sharpe, y pueden comparar algún otro. Por ejemplo, el 24-1, este fue el que tomó por aquí un compañero al inicio para hacer la validación también en la realidad de este modelo, y es este que estamos viendo acá. Este es el rendimiento medio por mes. ¿Qué es este rendimiento medio por mes? Es lo que arrojó en los últimos 25 años este portafolio, 1.82, y a un riesgo de 4.15. Entonces, esto es lo que está reflejando este portafolio, cómo fue la minería y cuáles son sus parámetros en la minería. En media tiene 1.82 por mes,
pero en riesgo tiene 4.15. Esto fue lo que se observó en 25 años. No significa que es lo que va a tener este año, ¿saben? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Esto fue lo que en promedio ha tenido de rendimiento este portafolio, y esto es, el riesgo es lo que ha tenido en promedio en riesgo al mes este portafolio. Entonces, vemos este portafolio y, por ejemplo, lo comparamos con Apple. Ahora sí vamos a poner una empresa de control, le damos obtener en este mismo periodo y vemos. Como pueden ver, el portafolio seleccionado, aquí está su ID. Este portafolio creció un 24.48% en este año. Vemos que estuvo muy parejo con el S&P 500, que inicialmente sí había una ventaja sustancial respecto al S&P 500. Estamos viendo también Apple, el comportamiento de Apple en este año, que ha sido bastante significativo. En general las tecnológicas se recuperaron. No recordemos que en el año pasado las tecnológicas cayeron bastante, hicieron una corrección, ahorita se están recuperando a su nivel que tenían en el 2022. Entonces vemos el crecimiento de Apple. Podemos apagarla porque sí, para hacer un poquito más puntual el gráfico, y vemos cómo se ha comportado el portafolio. Vemos que este portafolio estuvo casi siempre por encima del S&P 500, salvo en el 15 de junio fue donde fue alcanzado aparentemente. Posteriormente mantuvo la ventaja hasta a inicios de diciembre, que fue donde el S&P 500 empezó a alcanzarnos, pero al cierre del año estuvieron muy parejos. La diferencia aquí, hubo una pequeña diferencia hacia arriba del S&P 500 versus el portafolio. Veamos el resumen que acabamos de ver hace ratito para el otro portafolio. Vemos que efectivamente el riesgo de este portafolio está por debajo de todos los demás, y el rendimiento por supuesto fue un poquito más bajo, técnicamente igual al S&P 500, ¿no? Entonces podemos ver que también este portafolio no le fue nada mal y estuvo muy estable a través de todo el año. Y este fue uno de los portafolios minados a inicios de enero del 2023, y este fue su comportamiento. Y esto es precisamente lo que busca el modelo: mantener un rendimiento muy equiparable o superior a los índices, sobre todo al S&P 500, con un riesgo menor a los índices. Ahora sí vamos a ver el resumen del índice. Este portafolio, se compone de estas empresas que están aquí abajo, en estas proporciones. Las proporciones que podemos ver aquí son los pesos que tienen estas compañías dentro del portafolio, de tal modo que si ustedes quisieran invertir en algún portafolio de estos, tienen que distribuir sus activos de esta manera que vayan a comprar. Puede ser hasta aquí, porque los demás ya son, la verdad, proporciones poco significativas. Entonces pueden ser estas 2, 4, 6, 8, 10 empresas. Entonces tienen que distribuir más o menos su capital en estas proporciones para que replique el comportamiento de este portafolio. Finalmente podemos ver que en un resumen en esta tabla podemos ver cómo se han comportado cada una de estas empresas que componen este portafolio. Por ejemplo, la de mayor peso en este portafolio fue la empresa ODFL. ODFL la pudiste comprar, está asumiendo que la pudiste comprar a este precio, actualmente tiene este precio. La ganancia de esta empresa en este periodo fue de 43.46%. Eso representa una ganancia global en tu portafolio, el peso en tu portafolio de una ganancia de 8.9, es decir, esta empresa por sí sola aportó 8.9 puntos a tu capital total que invertiste en este portafolio. Por ejemplo, MNST, que es Monster, las bebidas Monster, las bebidas energéticas, esta empresa tiene un peso en tu portafolio de 17.18%. La pudiste comprar inicialmente el 1 de enero o el 2 de enero a $50.66 y actualmente vale 57.61. Es decir, tuvo un crecimiento puntual esta empresa de 13.71%. No es más que la división de 57.61 entre 50.66. Hagamos la división: 57.61 entre 50.66 y nos da 13.71. Este 13.71% es la ganancia que tenemos aquí.
La ganancia que ha representado esta empresa en tu capital total del portafolio es de 2.35 puntos. La variación del día es el movimiento que tuvo en el último día del año. Entonces, esta es la volatilidad, el rendimiento que tuvo en el último día, perdón. Y así con algunas empresas, por ejemplo Hill pesa 12.22% en el portafolio. La pudiste comprar 85, pero actualmente vale 81. ¿Qué significa esto? Que tuviste una pérdida en Hill de 5.12%. Esta empresa cayó en este año 5.12%, lo que representa de manera global en tu portafolio una pérdida de 0.62%. Y así con algunas otras, por ejemplo Orly sí tuvo un crecimiento de 13%, pero con base en la proporción que tiene, nada más está aportando a tu portafolio 1.29 puntos porcentuales a tu portafolio global. Y así con algunas otras vemos que en general sí hubo algunas que perdieron, por ejemplo el caso de Hill, el caso de RMD, que iba muy bien, su comportamiento era muy bueno al inicio del año, pero por ahí de mayo, junio empezó a tener una caída significativa. Al final del día sí cayó un 17%, pero dado el peso que tiene en tu portafolio, nada más está aportando una pérdida de menos 0.7%. Creo que son las únicas dos que cayeron de este portafolio en este año. De manera conjunta, el comportamiento fue el siguiente. Entonces, en la nueva corrida que va a salir, ustedes pueden entrar, revisar algún portafolio que les guste, que les va a mostrar el sistema, tomarlo, bajar los datos, distribuir su capital en esta proporción, descargan los datos y pueden replicar este portafolio en su broker o casa de bolsa en la que estén trabajando. Es el comportamiento en gráfico de PAE. Finalmente vamos a ver la serie de los portafolios minados. Aquí filtramos todos los que tienen la etiqueta ideal, porque son los que fueron generados a través de 10 iteraciones. Se graficó el comportamiento de estos portafolios ideales en este 2023, que fueron precisamente minados a inicios de 2023. Y este es el comportamiento de dichos portafolios. Vemos que sí hubo algunos que quedaron abajo, otros que quedaron muy arriba del S&P 500, pero en general siguieron una tendencia bastante estable a través de este 2023. Todos ganaron, ninguno está en negativo, su comportamiento es más o menos similar, a pesar de que se componen de diferentes empresas en diferentes proporciones, diferente número de empresas en diferentes proporciones. Por ejemplo, este es el resumen de estas curvas que acabamos de ver acá, que son todos nuestros portafolios ideales, y es el siguiente. Vemos, por ejemplo, están ordenados el mayor rendimiento que han tenido en el 2023. El 29152 obtuvo un rendimiento de 31%, que por supuesto superó al S&P 500. Tuvo un riesgo medio mensual de 2.84, que vemos que sí, efectivamente tuvo buen rendimiento, pero ¿a qué riesgo? Creo que es uno de los más altos después de del 12.2. En fin, el rendimiento del día, el crecimiento que tuvo este portafolio el día de hoy fue de menos 0.28, es decir, tuvo una pérdida todavía en el último día del año, pero aventaja al S&P 500 con 6 puntos porcentuales, 6.27%, ¿no? Son 6.27 puntos porcentuales que está rebasando al S&P 500. Al Dow Jones los está superando con 17 puntos, al Nasdaq no lo está superando, el Nasdaq supera este portafolio en 13 puntos, y está superando a Berkshire Hathaway con 15.92%. Y así para cada uno de los portafolios. Por ejemplo, el que agarró el compañero, que no es más que el que estábamos viendo anteriormente, tuvo un crecimiento de 24.47, que es precisamente este portafolio que estábamos analizando acá. 24.48. Este portafolio vemos que tuvo un rendimiento, un riesgo medio de 2.62, que es el que vimos arriba, y prácticamente quedó menos 0.11% por debajo, menos 0.13 puntos porcentuales por debajo del S&P 500. Técnicamente tuvo el mismo rendimiento. Perdónenme, este es el rendimiento del día. El rendimiento del día fue menos 0.13% y quedó por debajo del S&P 500 en 0.25 puntos porcentuales. Esta es la diferencia con los otros índices. No estamos superando al Nasdaq.
pero sí estamos superando al Dow Jones, estamos superando a Warren Buffett. Entonces, resumiendo, esta serie de portafolios minados a inicios de 2023 tuvo un rendimiento medio de 25.93 y tuvo un riesgo medio mensual de 2.66%. En el día de hoy, en media, estos portafolios cayeron 0.27% y superaron al S&P 500 en 1.20%, 1.20 puntos porcentuales por arriba del S&P 500 en promedio. Al Dow Jones en 12.19 puntos porcentuales, quedaron 18.6 puntos porcentuales por debajo del Nasdaq y están superando en 10.85 puntos porcentuales a Warren Buffett. Este es el resumen de los portafolios minados en este año. Como podemos ver, sí superamos, en media superaron al S&P 500, 1.26. El rendimiento mínimo que tuvieron fue de 19.17%, a un riesgo de 2.7. Entonces, el máximo estuvo en 31, el mínimo en rendimiento estuvo en 19.17 y en media estamos superando al mercado si tomamos como referencia al S&P 500. Y este es el funcionamiento del modelo proyectado en la plataforma para su explotación personal de cada uno de ustedes. Entonces, con esto técnicamente cerramos la explicación. Nada más como último apartado vamos a ver el comparativo con el backtesting del video pasado. En el video pasado dijimos que no estaba superando el mercado. Recordemos que no lo estaba superando derivado de que el backtesting sí se hizo con una iteración sobre el 2023, mientras que en Canturing, en el sistema, corrimos portafolios con 10 iteraciones. Entonces, con 10 iteraciones estamos superando al S&P 500, pero en el backtesting nada más hicimos una iteración. Vamos a verlo en el archivo Excel. Bueno, como podemos ver, este es el comparativo que teníamos la vez pasada del modelo del backtesting que se hizo. Aquí podemos ver que para el 2023, con una iteración ahora actualizado con información más reciente. Recordemos que la vez pasada en el backtesting, en el video pasado, probamos hasta con información del 24 de diciembre me parece. Ahorita ya una semana adicional, ya que cerró el año, tenemos actualización de datos, sobre todo para el año 2023, y con base en el año 2023 tenemos que el mínimo obtenido para este año fue de 17.49 en la serie de portafolios que salieron mediante el modelo para el 2023. Obtuvieron un 17.49% de rendimiento. En media estuvieron en 22.09. En media estuvieron en 22.09. Mientras que el máximo de estos portafolios obtuvo un 26.16. Entonces 17 fue el mínimo, la media 22 y el máximo 26 para el 2023, que fue el dato que se acaba de actualizar, junto con el dato más reciente de los índices, el rendimiento de los índices al cierre del 2023. Entonces, revisamos el sistema. Recordemos rápidamente que el sistema, el mínimo nos está dando 19.178 los portafolios de Canturing, mientras que el máximo está en 31.006 y en media está en 25.935. Entonces son los datos que nos traemos hacia nuestro Excel: 25.935 en media, 19.178 en mínimo, media, y 31.06 en máximo. Sacamos la diferencia y vemos que la diferencia entre el modelo con una iteración versus las 10 iteraciones de Canturing, estamos subiendo un punto para el mínimo, 1.68 para el mínimo portafolio y 3.84 en promedio para la media, 3.84 puntos hacia arriba, mientras que el máximo está subiendo 4.85. Como les comentábamos en la hipótesis pasada que teníamos, en el backtesting que hicimos,
consideramos que al aumentar el número de iteraciones y aumentar la capacidad de cómputo y el tiempo, podemos encontrar portafolios más robustos, y esto apoya hasta cierto punto la hipótesis, dado que con 10 iteraciones obtenemos 3 puntos arriba que con una iteración, casi 4 puntos, 3.84 puntos arriba, puntos porcentuales arriba que con una iteración. Lo anterior refuerza la hipótesis, pero aún así debemos probarla, debemos aumentar la potencia de iteraciones en estos años y ver cómo se mueve el mínimo, la media y el máximo de portafolios. Para este nuevo 2024 que estamos ahorita justamente corriendo, esperamos hacer 10 iteraciones, pero nos va a llevar completamente el mes de enero. Estamos por salir con 4 iteraciones y proyectarlas en la plataforma, ¿no? Una vez que se proyecten, vamos a hacer un siguiente video en donde vamos a indicar cómo se aplica desde bajar los datos del portafolio, hacer la distribución y llevarlos a invertir como tal ya en una casa de bolsa o en un broker en el que ustedes quieran. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo, entonces eso se estará revisando para el siguiente video si es que tenemos el tiempo. En fin, creo que de mi parte es todo. Así es como funciona la plataforma de manera general y cómo ustedes pueden basarse en ella para seguir algún índice algún portafolio que ustedes hayan elegido de este listado que va a arrojar en la siguiente semana. Ahorita todavía no estamos cargando. Estos portafolios que ustedes ven aquí son los que se minaron en el 2023. Estamos minando para el 2024. Les vamos a mandar una indicación cuando ya estén cargados los del 2024. Y de mi parte sería todo. Agradezco mucho el tiempo. Gracias por quedarse a ver el final del video.